Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Guada TV Media, este programa de entrevistas. Hoy vamos a hablar de números, vamos a hablar de presupuestos y de los presupuestos regionales en la provincia de Guadalajara, y para ello contamos con la presencia del delegado provincial de la Junta, Eusebio Robles. Señor Robles, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para hablar de presupuestos hay que ir con paciencia, que son muchos números. Son muchos números y creo que son muy buenos para la provincia de Guadalajara. Vamos a empezar a desglosar, si le parece. Bueno, a nivel regional, el presupuesto son más de 12.000 millones, con un incremento del 1,3%, pero el incremento en Guadalajara es superior, ¿no? Sí, para Guadalajara es un incremento muy importante. Con respecto al inicio de la legislatura, crecemos en 317 millones de euros, lo que es una cifra que ya habla por sí sola de la magnitud de estos presupuestos. Y para este año, en la inversión en la provincia de Guadalajara, estamos en los 97,2 millones de euros, también una cifra importantísima. Subimos prácticamente un 50% con respecto a la cifra de este presupuesto del año 2022. Por lo tanto, creo que son cifras importantes que tienen que ver precisamente con ese compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con la provincia de Guadalajara. Un compromiso que va poco a poco demostrando que Emiliano García Paje cumple con su palabra, cumple con Guadalajara y cumple con los compromisos que se habían adquirido para seguir haciendo que Guadalajara, que la provincia de Guadalajara sea el tractor, la cabeza tractora de esta región. Cuando hablamos de 97 millones, hablamos, imagino, de inversión directa, específica a proyectos concretos. Inversión directa. Hablamos de inversión gobierno regional en la provincia de Guadalajara. No estamos hablando de otras, pues por ejemplo, de gastos de personal o de gastos trabajo que se hace con el tema de las empresas, ¿no? La implantación de empresas o el trabajo. Eso va aparte. Esto estamos hablando de inversión directa, gobierno de Castilla-La Mancha con la provincia de Guadalajara. 97 millones. ¿A qué va? Siempre hablamos de educación, sanidad, bienestar social como el meollo de la cuestión. ¿Sigue siendo los tres grandes bloques? Un 27% a sanidad. A grandes datos, ¿no? 27 millones de euros prácticamente es el importe que vamos a destinar a la sanidad de Guadalajara. No solamente seguir con las obras del Hospital de Guadalajara, ¿no? Nos queda todavía esa unión entre los dos edificios que ya conocen porque lo hemos dicho, pero además hay 1 millón de euros destinados ya a esa asignación para el plan funcional, es decir, para empezar con el proyecto de modificación del hospital antiguo en el momento que terminemos con el traslado al hospital nuevo, o los 4,2 millones de euros de ese compromiso que adquirió el presidente el día de la puesta en marcha de esas urgencias, de esas nuevas urgencias del Hospital de Guadalajara, un compromiso de ese centro oncológico que se va a instalar en una parcela adyacente al parking del hospital, y ya hay una asignación para este año de 4,2 millones de euros, además de mucho importe para todo ese material tecnológico de primera generación que estamos poniendo no solamente en el Hospital de Guadalajara, sino en todo el área de la red primaria de la provincia de Guadalajara. Pero además para cumplir con esos compromisos que teníamos, como el centro de salud que se va a construir en Guadalajara, que viene a desdoblar el del Alamín, el de los Valles. Eso es, el de los Valles, 2,6 millones de euros. O más de 2 millones de euros para el Centro de Salud de Cabanillas. También un proyecto anunciado por el presidente y que ve la luz en estos presupuestos. 2 millones de euros, más de 2 millones de euros que irán destinados a la construcción de ese centro de salud. Y algunos que ya estamos a puntito de iniciar, como es el de la remodelación, ampliación y remodelación del Centro de Salud de Orche, el inicio del trámite de proyecto en el de Junquera. Por lo tanto, bueno, pues mucho dinero para sanidad, mucho dinero para la mejora de la sanidad de los castellano-manchegos, de los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad y de la provincia de Guadalajara. ¿Van a mantener el convenio con la Diputación para los centros en los consultorios? Sí. Esto es un compromiso que se adquirió en este año 2022. En este año 2022 se hizo un inicio, un proyecto piloto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que va a funcionar muy bien, creo que el trabajo con la Diputación es permanente y bueno, pues creo que es importante que sigamos manteniendo esas ayudas que vienen a los ayuntamientos, principalmente a los más pequeños, que tienen menos posibilidades, para mejorar unas instalaciones que son municipales y que si no fuera por este convenio probablemente no podríamos hacer. Por lo tanto, este convenio es un convenio que se va a seguir
seguir manteniendo, que vamos a seguir ampliando y que si en el primer convenio fueron en torno a los 40 los consultorios que se han venido a arreglar o que se están arreglando, en el siguiente convenio pues intentaremos que sean otros 40, es decir, daremos una vuelta a todos los consultorios de la provincia. Y una apuesta también por la atención primaria, ¿no? Lógicamente, no puede ser de otra manera. Tenemos que seguir trabajando en la mejora de la atención directa a los ciudadanos, a los vecinos y a las vecinas de la ciudad de Guadalajara y de la provincia de Guadalajara, como no puede ser de otra manera. Es muy complicado, tenemos una provincia con una dispersión muy grande. Para que se hagan una idea, en la ciudad de Alcalá de Henares, con 300.000 habitantes, cerca de 300.000 habitantes, tienen un hospital y tienen 8 o 10 centros de salud. Nosotros de lo que estamos hablando es que en la provincia de Guadalajara tenemos un hospital, tenemos casi 200 consultorios médicos y 17 o 20 centros de salud. Por lo tanto, la dispersión hace que no solamente sea mucho más complicado dar esa atención primaria, sino además que sea mucho más caro prestar ese servicio. ¿Qué es más complicado, la extensión territorial o la población? Porque, por ejemplo, en Madrid o el País Vasco tienen fama, como son territorios muy pequeños, lo concentran todo y es fácil, ¿no? Claro, facilita, lógicamente, el tener menos distancias y el tener concentrada la población, lógicamente facilita la prestación de servicios sanitarios servicios sanitarios o de otro tipo. Servicios en general. Servicios en general, servicios públicos en general. Claro, de lo que estamos hablando es que la dispersión geográfica hace mucho más complicado. Nosotros tenemos consultorios médicos en cada uno de los 288 municipios de la provincia de Guadalajara. Por lo tanto, tenemos 288 consultorios que hay que atender de una manera o de otra. Es cierto que en algunos pues no se presta esa atención porque no tenemos tarjetas sanitarias o porque están desplazadas, pero sí que en periodos, por ejemplo, como los de verano, sí que tenemos que prestar ese servicio porque los pueblos se nos llenan de gente, o en puentes o en fiestas diferentes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que dificulta de las dos maneras, tanto la dispersión geográfica como la poblacional, que también hace que tengamos pueblos muy pequeñitos donde tenemos que dar servicios. Bueno, la otra estrella en cuanto a recibir inversión, educación. Educación. El campus es la estrella, pero no es la única. No, el campus es muy importante. El campus es muy importante yo creo que es muy importante para la ciudad y para la provincia de Guadalajara, porque yo creo que para la ciudad es un salto de calidad, ¿no? Yo creo que va a ser lo que va a cambiar la fisonomía de Guadalajara en los próximos años, ¿no? El tener ese campus universitario que nos va a traer estudiantes de todo el corredor de Henares y espero que de otros muchos sitios de España, porque bueno, pues cada vez más vemos que vamos a incorporar nuevos estudios y esto hace que sea todavía mucho más atractivo ese campus de Alcalá de Henares en la ciudad de Guadalajara. Pero no solamente tenemos ese proyecto como proyecto importante, ¿no? Tenemos en el barrio de Aguas Vivas también ese colegio, ese CEIP que se va a poner en marcha, en el que ya estamos trabajando, en el que se está en la redacción de proyecto y que podremos dar a conocer dentro de muy poquito tiempo, una inversión de 1,2 millones de euros en el barrio de Aguas Vivas. Además, en el colegio, en el CEIP Maestra Teodora de Marchamalo, tenemos una remodelación total, una ampliación y mejora de todo el centro, con 1,3 millones de euros. Y ese centro integrado de formación profesional, que llevamos trabajando tiempo, que no, les voy a ser sincero, nos ha dado muchos quebraderos de cabeza, en el que ya para este año podemos asignar más de 1 millón de euros. Por lo tanto, proyectos importantes que tienen que ver con ese trabajo que estamos haciendo en materia educativa. Pero a mí me gustaría poner un dato encima de la mesa, que creo que es un dato que habla de la importancia que le hemos dado a la educación durante esta legislatura. Cuando terminemos la legislatura, habremos intervenido prácticamente en el 100% de los colegios, de los CEIP de la provincia de Guadalajara, y habremos intervenido en más del 97% de los institutos de la provincia de Guadalajara. Por lo tanto, esto tiene que ver muy mucho con la importancia que le hemos dado a la educación, a la mejora de las infraestructuras educativas para nuestros hijos y, por lo tanto, de ese compromiso que tenemos con la educación pública, como no puede ser de otra manera. Seguimos trabajando en ella, seguimos mejorando la calidad de nuestros alumnos, de nuestros hijos, pero además lo hacemos apostando por nuevas formaciones, en la formación profesional, en poner encima de la mesa
realmente la demanda que tiene la sociedad de puestos de trabajo especializados, y eso lo estamos haciendo a través de una formación profesional cada vez más profesionalizada, valga la redundancia, y además mucho más de la mano de las empresas. Por lo tanto, creo que esto da todavía una calidad mayor a ese sistema educativo que estamos intentando que en Castilla-La Mancha sea ejemplar. ¿La apuesta por el campus permite un incremento de alumnos que puedan estudiar en Guadalajara? Lo digo porque este curso tenemos 2 carreras más. Y ayer que nos visitó el presidente en el Prián de Mendoza, ya nos dejó caer que nos viene otra, sí, otra carrera nueva. Sí, por eso digo que sí, lo permite, porque la ampliación, la construcción del nuevo campus está adaptado realmente a las necesidades actuales, pero también futuras de una ciudad como la de Guadalajara, pensando además, siendo yo creo que teniendo esa visión de futuro que tiene que tener para que no se nos quede pequeño cuando pongamos en marcha una infraestructura de este tipo, una infraestructura millonaria, una infraestructura con la que estamos trabajando con la universidad, y que la universidad de manera permanente nos aporta, nos pasa información, nos transmite información, y además hay una relación permanente para que las obras avancen al ritmo que vayamos marcando, tanto ellos, que son los que están ejecutando todo el proyecto, como nosotros, que estamos tutelando ese trabajo entre las dos partes. Y es importante que lo hagamos de la mano, porque esto nos permite eso, lo que usted acaba de decir, que podamos seguir poniendo formación, nuevas titulaciones a demanda de lo que tanto la universidad cree que es bueno para ella, como para salidas profesionales de los futuros estudiantes de este campus universitario en la ciudad. No sé si le voy a complicar mucho la vida, pero ¿se plantean la posibilidad, en base a este campus, no sé, residencias universitarias, apartamentos universitarios, algo así? Bueno, yo creo que el gobierno regional tiene planes de mejora de edificios públicos, que en un determinado momento, pues podrían ser edificios, pues que todo ciudadano podría en un determinado momento verse beneficiado de poder adaptar sus edificios para que sean edificios que pasen a disposición luego del alquiler, ¿no? del alquiler. De momento no hay un proyecto de residencias universitarias. Es cierto que en Guadalajara probablemente en un futuro podría ser una necesidad, si vemos que hay una demanda importante por parte de personas de fuera para cursar formación en este campus universitario. Pero bueno, es un proyecto que será a medio o largo plazo. De momento no lo tenemos planteado, pero bueno, si realmente cuando hablemos con la universidad es algo que plantea, pues será algo que tengamos que afrontar, y lo afrontaremos juntos de nuevo, y lo afrontaremos juntos, y lo afrontaremos también con el Ayuntamiento de Guadalajara, que está totalmente implicado en este proyecto, que además lo tutela, lo vigila, lo comparte, y como no puede ser de otra manera, presume de él, porque es lo que tiene que hacer. La tercera gran pata en este tema es bienestar social. Aparte del traslado de los Olmos, ¿qué más contempla? El traslado de los Olmos es también un proyecto importante. Yo creo que es un proyecto de legislatura, de esta legislatura y probablemente de la legislatura que viene. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una gran obra, de una obra con un presupuesto de 12 millones de euros, es una cantidad muy importante, y la recuperación de un edificio que hoy por hoy está en desuso, que está prácticamente en ruinas, y que si no fuera porque le hemos dado una vuelta a ese proyecto inicial que se planteaba, pues probablemente seguiría estando en desuso, seguiría estando en ruinas, y probablemente terminaría cayéndose como se han caído otros edificios en la ciudad, por la dejadez en algunos casos de la administración, y pues algo que ahora mismo no nos planteamos. Cuando nosotros al Ayuntamiento de Guadalajara le planteamos la rehabilitación de este edificio, enseguida se pusieron en marcha y pues lo vieron con buenos ojos, ¿no? Y ya le digo, tenemos un presupuesto para este año de 12 millones de euros para la rehabilitación de ese antiguo hospital provincial, que yo creo que va a ser una obra ejemplar. Pero sí, hay otros proyectos importantes, como esas viviendas para discapacitados, que vamos a poner también en una zona de los nuevos desarrollos de Guadalajara, muy cerca de donde está actualmente el CANF. También
También hay un centro de día que va a permitir a estas personas con discapacidad que puedan relacionarse con otras, y además bueno, pues son unas viviendas de autonomía. Estas viviendas de autonomía lo que permiten es que estas personas con una tutela más o menos intensiva, dependiendo del grado, lógicamente, puedan desarrollar su vida de manera normalizada. Y esto es muy importante, porque además lo hacemos de la mano precisamente de las organizaciones, del tercer sector, de quien nos tiene que ir diciendo hacia dónde tenemos que caminar en materia de coordinación con la discapacidad, de trabajo de la mano, ¿no? Esa escucha activa que hacemos permanentemente y de la que presumimos desde el gobierno de Emiliano García Paje, ¿no? Presumimos de manera permanente de esa escucha activa, porque es así. No solamente escuchamos a las ONGs o a las asociaciones o a los colectivos, sino también que escuchamos a los ayuntamientos y que entendemos de las necesidades que tienen, porque realmente estamos en el territorio, y esto creo que es importante. Bueno, vinculado a educación, pero vinculado también a fomento, está la rehabilitación de la estación de autobuses de Guadalajara. Bueno, ¿cuándo va a ser una realidad? ¿Cuáles son los plazos, los proyectos? Porque la gente ya está con ganas de verlo, ¿no? Sí, bueno, estamos hablando de que para este año tenemos un presupuesto asignado de 500.000 euros, un presupuesto que puede ser ampliado, ¿vale? Llevamos un tiempo trabajando con el Ayuntamiento de Guadalajara un poco en ver cuáles son las necesidades. Es un edificio que no ha envejecido bien. Es cierto que a lo mejor es un edificio más moderno que otros edificios que tenemos en la ciudad, de los edificios administrativos me refiero, y no ha envejecido bien. Es un edificio que no tiene un buen aspecto y al que hay que hacerle una reforma integral, no solamente de hangares, sino también de toda la parte de taquillas y tal, y hay que modernizarlo. Es un edificio que está obsoleto y que lógicamente tenemos que hacer. Yo espero que muy pronto podamos dar a conocer ese proyecto, que ya le digo que hemos estado trabajando con el Ayuntamiento de Guadalajara, y que en el momento que demos a conocer ese proyecto sea inminente que iniciemos los trabajos en él. Ya le digo, 500.000 euros asignados ya para el presupuesto de este próximo año, pero estamos dispuestos a ampliarlo si fuera necesario y si los plazos se fueran dando bien. Es decir, si iniciamos a principios de año el proyecto, pues está claro que es posible que podamos gastar un poco más. La asignación es para abrir la partida precisamente porque ese trabajo de rehabilitación ya nos pide que esa cantidad de dinero es mínimo lo que vamos a tener que invertir. Supeditada a la marcha del Parque de Bomberos. Bueno, claro. El Parque de Bomberos tiene que salir de ahí, va a salir en un futuro. El Ayuntamiento sigue con los trabajos de licitación de la obra. Sí. En el momento en el que eso salga, también es una parte que quedará integrada dentro de la estación de autobuses. En transportes, ¿la apuesta es por el Astra? Bueno, el Astra y el transporte a la demanda. También hemos hablado en algún momento del transporte a la demanda. Ahora mismo ya estamos trabajando en dos proyectos de transporte a la demanda que son prácticamente inmediatos, que es el de la Sierra Norte de la provincia de Guadalajara, y también tenemos una parte que es esa modificación del transporte a la demanda en la zona de Molina de Aragón. Implantaremos primero el de la zona de la Sierra Norte, trabajaremos de manera paralela con el de Molina de Aragón y seguiremos diseñando el transporte a la demanda en las otras zonas de la provincia de Guadalajara. Toda la provincia de Guadalajara tendrá transporte a la demanda. En eso es en lo que estamos decididos además a que sea así. En las zonas donde ya está implantado, en algunas provincias, en Cuenca, en Ciudad Real, que hay implantado ya transporte a la demanda, está funcionando. Estamos viendo que esos pilotos que se pusieron en marcha hace algunos meses, bueno, pues vienen a darnos la razón que no tiene sentido el estar haciendo viajar grandes autobuses por nuestras carreteras cuando la necesidad no es esa. La necesidad es la de tener un transporte al que tú llamas en un determinado momento, viene, te recoge, hace su servicio, te vuelve a tu sitio de origen y bueno, lo hace de una manera mucho más eficaz y mucho más eficiente, lógicamente, en un tiempo en el que tenemos que estar trabajando esa eficiencia fundamental por el gasto de combustibles,
contaminación, etcétera, etcétera. Sí, pero aquí en el entorno de la capital es el Astra el que... El Astra, sí, lógicamente. Seguimos trabajando con la modificación de los Astras que ya tenemos y en muy poquito tiempo podremos anunciar un nuevo Astra que se pone en marcha entre Pioz y Guadalajara, pasando por el Pozo de Guadalajara, Chiloeches y tal. Por lo tanto, completamos ese círculo cercano a la ciudad de Guadalajara y terminamos con ese diseño de los planes Astra que vienen a dar, a cumplir con la demanda que tenemos en estos municipios. Sí, porque ha habido importantes cambios este año. Sí, hemos ampliado horarios, hemos mejorado frecuencias, lo hemos hecho además trabajando de la mano de los ayuntamientos, como no puede ser de otra manera. Cada ayuntamiento nos ha ido planteando cuál es su demanda, cuál es su necesidad real, porque esto es importante precisamente para hacer que estos transportes sean eficientes. Y ahora mismo, pues trabajamos, por ejemplo, con el de Marchamalo para ampliar esos recorridos hasta un nuevo fenómeno que tenemos en nuestra provincia, que es la ciudad del transporte. Por lo tanto, pues eso, seguimos dando respuestas a las necesidades que nos van surgiendo. Pues igual que en el de Torija, pues hemos entrado en el polígono, hacemos una distribución por las empresas, es decir, pues eso es de lo que se trata y de lo que antes comentaba también con el transporte a la demanda. Si lo hacemos eficiente, será menos costoso tanto para la administración municipal como para la administración regional. Por lo tanto, creo que ese es un objetivo que nos tenemos que marcar en todo momento. Bueno, hay consejerías que no hemos tocado, que me van a reñir, pero es que el tiempo se me acaba y hay dos temas de actualidad que no quería que se nos escaparan. Uno, ayer el presidente Page en Guadalajara capital dejó caer que ya hay acuerdo con el gobierno central para que las comarcas despobladas de Guadalajara se beneficien de las ayudas. Bueno, esto es una demanda del gobierno regional, como saben, desde el mismo momento en el que se confirmó que estas tres provincias iban a tener una serie de ventajas fiscales, tanto el presidente como el vicepresidente marcaron posición claramente, ya se estaba en conversación con el Ministerio y se sigue en conversaciones con el Ministerio. Yo espero que muy pronto podamos confirmar eso que el presidente Page ayer insinuó. Sí, que había cierto compromiso, ¿no? Pero creo que no me corresponde a mí ser quien confirme o desmienta. Vale, pero vamos, a buen entendedor. Luego otro tema que se ha conocido hoy, que ha sido un proyecto prioritario en Valderrebollo, ¿no? Una piscifactoría. Esto es un proyecto importantísimo para la provincia de Guadalajara y para esa lucha contra la despoblación de la que estamos hablando tanto, ¿no? Estamos hablando de Valderrebollo, un municipio de 25 habitantes. Una multinacional suiza viene, llevamos muchos meses trabajando con ellos para conseguir la implantación aquí, una piscifactoría de salmón, que será la que distribuya salmón a todo el sur de Europa. Por lo tanto, un proyecto muy importante y un proyecto muy curioso para la provincia de Guadalajara, con una inversión de 37 millones de euros, con la creación de 30 puestos de trabajo y desde luego creo que es para sentirnos orgullosos, tanto por ese trabajo previo, que hoy se convierte en una realidad al publicarse en el boletín oficial de la región, en el documento oficial de la región, este proyecto prioritario, como desde luego para una comarca que ve que la despoblación hasta hoy mismo era la realidad y a partir de hoy le damos futuro con proyectos de este tipo. Y estoy convencido que no va a ser el único proyecto en las zonas rurales que va a venir a la provincia de Guadalajara. Llevamos tiempo trabajando con otras empresas, con otras personas, para que realmente veamos que no solamente estamos trabajando en la implantación de empresas en el corredor del Henares, que es mucho más sencillo, lógicamente, como todo el mundo puede entender, sino que llevamos mucho tiempo ocupándonos y preocupándonos de que estos proyectos puedan ir también a las zonas rurales, a las zonas más despobladas de nuestra provincia, porque desde luego ese es nuestro trabajo, intentar crear igualdad entre los distintos territorios, y lo hacemos con proyectos como este, proyecto muy importante para la ciudad y para la provincia de Guadalajara. Ahora explíqueme el milagro de los panes y los peces. 30 empleos en una localidad de menos de 30 habitantes. Bueno, por eso les estoy diciendo que creo que es importante para toda la comarca, porque estoy convencido que muchas personas de esa comarca, en una zona próxima a Cifuentes, se verán beneficiados de poder entrar a trabajar en esta piscifactoría.
un proyecto que desde luego es muy curioso. Yo la primera vez que me reuní con la empresa y me dijeron que iban a producir salmón en Guadalajara, pues como pueden entender, cuanto menos me resultó chocante. Bueno, eso nos pasa por tener buen agua. Eso es. De acuerdo, pues delegado, muchísimas gracias. Nos hemos quedado muchos temas pendientes, podremos abarcarlos en otro momento, pero el tiempo es limitado y da de sí lo que da de sí. Como siempre, a vuestra disposición. De acuerdo, pues muchísimas gracias, señor Robles. Y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje informativo por los números del Gobierno regional en la provincia y esperamos haberles aclarado ciertos temas. Muchas gracias y buenas tardes.